el, el tema de movimiento ondulatorio. Vamos a dar una revisión rápida sobre ese tema. Empezamos con la descripción matemática de una onda. Para describir la onda viajera necesitamos especificar la posición y el tiempo. En este curso consideraremos que las partículas del medio al pasar una onda realiza un movimiento armónico simple. La función de onda describe el movimiento de todas las partículas, esto es, puede calcular la velocidad y aceleración de una partícula en la posición X. Denotemos a la función de onda como y igual a y de x de t. Consideremos una onda sinusoidal en el origen de coordenadas. Consideremos una onda sinusoidal en el origen de coordenadas. Y esta oscila como un movimiento armónico simple. Describimos en términos de la frecuencia. La partícula oscila como un movimiento armónico simple en la posición x igual a 0. La perturbación viaja de x0 a un punto x en un intervalo de tiempo x sobre b. Ahora consideremos el observador en la posición x. El movimiento en x en el instante t es el mismo en x0 en el instante menos x sobre b. Aquí está. Tenemos así la descripción general al sustituir en la ecuación anterior. Aquí sustituimos el tiempo por este tiempo y obtenemos nuestra descripción general para cualquier posición y cualquier tiempo. Utilizamos la propiedad de que el coseno es una función par, la escribimos de esa manera, que corresponde a una onda sinusoidal moviéndose en la dirección del semieje positivo de las X. Podemos escribir la ecuación anterior en términos de la longitud de onda y el período. Aquí está la longitud de onda utilizando la velocidad de fase y el período. Así que la escribimos de esta forma. Definiendo el número de onda, este es el número de onda, esta es la definición del número de onda, y utilizando la velocidad de fase en términos de omega y el número de onda, escribimos finalmente la función de onda. En general, yo le puedo agregar una constante de fase. Si la onda se mueve en la dirección negativa de X para un movimiento en la dirección menos X, lo sustituimos en la función de onda, obtenemos lo siguiente. En la dirección negativa de X es igual a A coseno de KX más omega T.
válida para una onda moviéndose en la dirección del semieje negativo de las X. Así que tenemos las dos expresiones. Esta es la función de onda moviéndose en la dirección del semieje positivo de las X y esta en la dirección del semieje negativo de las X. Y esa es la función de onda. Yo le puedo agregar una constante de fase para mayor generalidad, pero casi siempre se escribe de esta manera. La ecuación de onda. Utilizando argumentos físicos encontramos la función de onda para una onda sinusoidal moviéndose en la dirección del semieje positivo de las X. Esta. La rapidez de una onda es la rapidez que tenemos al movernos con la onda para mantenernos junto a un punto que tiene una fase dada. Esto implica que kx menos omega t es igual a una constante. Derivando con respecto al tiempo, obtenemos la velocidad de propagación. Derivo a ambos lados, la derivada de este lado es 0 y me queda esta expresión. A esto le llamamos velocidad de fase de la onda. Si la velocidad depende de la frecuencia, la velocidad de propagación de la onda es la velocidad de grupo, la cual se define de esta manera. Esta expresión no la vamos a utilizar, solo vamos a utilizar esta expresión que hemos encontrado. Consideremos una onda transversal sinusoidal. Como tenemos la función de onda, podemos calcular la velocidad transversal. Esta es la función de onda. Este término es la velocidad transversal. Esta es la velocidad de propagación de la onda. Esta es la velocidad transversal. Y simplemente se obtiene al derivar con respecto al tiempo. La derivada del coseno es menos el seno, la derivada del argumento es menos omega, me queda positivo, omega a seno de kx menos omega t. La aceleración de cualquier partícula la determinamos al calcular la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo. Tenemos la velocidad, derivamos otra vez con respecto al tiempo, la derivada del seno es el coseno, la derivada del argumento es menos omega. Entonces nos queda menos omega cuadrado a coseno de kx menos omega t. Y se ve que se obtiene el movimiento armónico simple. También se puede calcular las derivadas parciales con respecto a x. Esta es la primera derivada parcial con respecto a x. La derivada del coseno es menos el seno. La derivada del argumento es k. Nos queda menos k a seno de kx menos omega t. La derivada segunda, derivamos de nuevo esta ecuación, derivamos esta ecuación una vez, eso es igual a la derivada del seno, es el coseno, derivada del argumento es k, me queda menos k cuadrado a coseno de kx menos omega t. Y lo escribimos de esta manera. Ahora podemos hacer la razón de las dos derivadas segundas y utilizando la expresión omega igual a bk, obtenemos este resultado. Así encontramos la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda. Tenemos entonces la función de onda, que es solución a la ecuación de onda.
El movimiento ondulatorio está determinado completamente por la ecuación de onda, las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Consideremos el análisis de una onda en una cuerda. Vamos a demostrar la ecuación de onda para una cuerda tensa. Me debe de dar el mismo resultado anterior. Y el procedimiento es el siguiente. Aplicaremos la segunda ley de Newton a un segmento de cuerda tensa. Sea F la componente horizontal de la tensión. En los extremos de la cuerda se establece lo siguiente. El segmento de cuerda, el lado izquierdo le llamo 1, el lado derecho le llamo 2. Estas son las componentes de la fuerza. La razón es la tangente, por lo tanto yo la puedo escribir como una derivada porque la interpretación geométrica de la derivada es una tangente. Así que escribo estas dos ecuaciones y la suma en Y me da este resultado. Esta es la fuerza neta que actúa sobre el segmento de cuerda. Al sustituirla en la segunda ley de Newton con una masa igual a mu veces delta X, yo obtengo esta ecuación, que es la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración. Reordeno la ecuación y esto se asemeja a una derivada con excepción del límite. Así que yo aplico el límite cuando delta X tiende a 0 a ambos lados. En el lado derecho no depende de delta X, así que me da el mismo término. Y en el lado izquierdo me da una derivada. Pero ya tenía una derivada aquí, así que obtengo la segunda derivada con respecto a X. Definiendo la velocidad de esta manera, obtengo la ecuación de onda, justamente la que habíamos obtenido en el caso anterior, asumiendo la función de onda. Ahora voy a analizar las ondas estacionarias. Consideremos ondas viajando en una cuerda tensa, reflejándose en la frontera fija en la pared rígida. Consideremos una onda incidente y la reflejada. La onda reflejada, se construye multiplicando por -1 la onda incidente y cambiando el signo del argumento. Así que aquí tengo la onda reflejada y esa es la regla general. La multiplico por -1 y le cambio el signo a el argumento. La onda incidente la defino de esa manera, construye entonces la onda reflejada. La onda resultante, llamada onda estacionaria, es la suma de estos dos términos. Debido a que esas dos ondas están en la misma región del espacio y al mismo tiempo, yo utilizo el principio de superposición
para encontrar la interferencia entre esas dos ondas. Esa es la onda estacionaria y yo la puedo simplificar utilizando la identidad trigonométrica, aplicando la identidad trigonométrica a cada término. Yo obtengo ese resultado donde el primer término y el tercer término se anulan y el segundo término y el cuarto término se suman. Me quedan 2a seno de kx seno de omega t. Esa es la expresión de la onda estacionaria, donde he definido una amplitud de la onda estacionaria. Yo quiero analizar la onda estacionaria. Esta es la función de onda. Para eso yo voy a obtener los modos normales de vibración. Observemos que el seno de kx puede tomar valores ceros en esta ecuación. Esos valores igual a 0 le vamos a llamar nodos, porque si es igual a 0, toda la expresión es 0 y no hay movimiento vibracional del punto en el medio. Definimos los nodos como aquellos puntos en reposo y los antinodos los de amplitud máxima. Los nodos los definimos como seno de kx igual a 0. Tiene como solución 0, pi, 2pi, 3pi, etc. La posición es 0, pi sobre k, 2pi sobre k, 3pi sobre k, etc. Es más conveniente expresarla en términos de la longitud de onda. Así obtengo la posición en términos de la longitud de onda. 0, lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2. Esos son los nodos. Y en base a esos nodos yo voy a construir los modos normales de vibración. Tomemos primero los dos nodos. Entre cada nodo hay un antinodo, siempre. Entonces, la configuración más simple entre estos dos nodos es esta. Y se ve que es media longitud de onda. Aquí x es igual a 0, aquí x es igual a lambda sobre 2. Y le llamamos el modo fundamental o el primer armónico. El siguiente le introducimos un nodo entre estos dos. Este es el nodo en x igual 0, este es el nodo en x igual a lambda sobre 2, este es el nodo en x igual a lambda. Y este es el segundo armónico. El siguiente armónico lo encontramos al introducir otro nodo. Este es el nodo x igual 0, x igual a lambda sobre 2, x igual a lambda, x igual a 3 lambda sobre 2, y eso me da el tercer armónico. Eso es la metodología para construir estos modos normales de vibración. Y así puedo encontrar el cuarto armónico, el quinto armónico, el sexto armónico. Y yo despejo para lambda y me da esos resultados.
L sería igual entonces a n lambda sobre 2, donde el n es el número del armónico, primer armónico, segundo, tercero, etcétera. Yo puedo despejar para lambda y agregarle un subíndice para enfatizar cuál armónico es. Las frecuencias las determinamos a través de la velocidad de fase. Sustituimos la longitud de onda en esa ecuación y obtenemos la frecuencia. Para n igual 1 me da la frecuencia fundamental. Aquí está la expresión para la frecuencia en el enésimo armónico. Y yo la puedo escribir en términos de la frecuencia fundamental. Recuerden que es importante que la designación de los músicos le llaman al primer armónico fundamental, al segundo armónico primer sobretono, al tercer armónico segundo sobretono, etcétera. Y esa designación hay que mantenerla en mente porque en examen generalmente se combinan ambas designaciones en una pregunta. Esto es todo el resumen del movimiento ondulatorio, las partes principales. Si hay alguna duda, alguna pregunta, ustedes van a un examen en la próxima semana. Yo les voy a abrir el portal, un archivo para la tarea el día de hoy, para que vayan subiendo la tarea. Y eso es todo. Espero que... Y hay actividades, ¿verdad? Hay unas actividades desde el día de ayer. Espero que les vaya bien en el examen. Nos vemos entonces el día del examen. No hay clases. Nos vemos el día siguiente al examen. Que les vaya bien Ricardo, Fernanda, Héctor, Renny, Walter, Andrés, Aníbal y los 4 demás que están acá abajo. Nos vemos, Lick. Buen día.